Hermanos, buenos días. Este día del Señor, el sermón está basado en la siguiente porción de la Biblia, que está en 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 14. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. El versículo 14, que es el último de los que hemos leído, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esa redacción significa que se ha alcanzado a una conclusión. Y el mandato, que es la aplicación, es muy sencillo y en forma escueta se puede decir: no caigan en idolatría. Para no caer hay que huir de la idolatría. Pero el argumento es extenso, tiene los 13 versículos anteriores, que comienza con una consideración del Antiguo Testamento. Esta consideración parte del conocimiento que ya tenían los corintios acerca de la historia del Antiguo Testamento, diciéndoles: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, lo cual, en términos literales, no es verdad. Los corintios podrían haberle dicho a Pablo: Pablo, no es cierto, nosotros somos griegos, no somos hebreos. Nuestros padres estaban en la Ilíada o no sé, en cosas así. No estaban en el cruce del Mar Rojo y ni fueron esclavos en Egipto. Te estás equivocando. Sí, si fuera literal, eso sería correcto, pero está hablando en términos espirituales. Es decir, todos los cristianos tenemos un vínculo con la historia de Israel, con el pueblo de Israel, más precisamente con Abraham, pero con Abraham y sus descendientes. Abraham, el padre de la fe, es padre de los hebreos, pero es padre también nuestro en la fe, tal como está demostrado en Romanos capítulo 4 y en pasajes como el típico de Gálatas, que argumenta en ese sentido. Ahora, si nosotros encontramos que hay un vínculo, una unión entre Abraham y nosotros, o el pueblo de Israel y nosotros,
necesitamos considerar lo que está diciendo aquí el texto. Dice, ustedes no pueden ignorar que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y luego dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. De vez en cuando se discute la forma correcta del bautismo. Nuestros amigos bautistas y pentecostales suelen insistir mucho en que el bautismo debe realizarse por inmersión. Es más, dicen, bautismo significa inmersión o sumersión. Es decir, la persona tiene que ser metida total y completamente en el agua. Antiguamente algunos hasta insistían que debía ser metida 3 veces, es decir, 3 chapuzones. Si es que la palabra bautismo significara eso, entonces tendrían razón. Realmente el texto bíblico no exige tal interpretación porque la traducción es mucho más amplia. La traducción de la palabra bautismo en el uso bíblico puede también referirse a manchar o a regar. Ahora la pregunta es, cuando uno de los escritores del Nuevo Testamento, tal como el apóstol Pablo, por ejemplo, en esta primera epístola a los Corintios, usa la palabra bautismo, está pensando en sumergir, en manchar o en regar. Solo tenemos que poner atención a la escritura. Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, hubo 2 grupos que fueron bautizados en aquella ocasión: los israelitas y los egipcios. Los israelitas fueron bautizados por aspersión, por la nube. Los egipcios fueron bautizados por inmersión, ¿o no? Literalmente así es. Debieran reír, porque es una broma. Pero el hecho es que no se puede sostener bíblicamente que la inmersión sea la traducción y, por tanto, la interpretación correcta. Más bien, hay más textos que apuntan a la aspersión. Pero en uno y en otro caso, superando ese asunto del cómo del bautismo, ¿qué es lo que está diciendo en el fondo de todo esto? Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y esa es la experiencia que tiene que ver con la última frase del versículo 1, que dice, todos pasaron el mar. El mar marca el antes y el después. ¿Qué tuvieron en Egipto? Los egipcios tuvieron las 10 plagas. Los egipcios sufrieron la necesidad de dejar ir a los israelitas en obediencia a la palabra de Dios. Los israelitas, por el contrario, fueron liberados de esa situación de opresión y de yugo que tenían en Egipto. Fueron esclavos, sí, en Egipto, pero Egipto está al otro lado del mar.
De este lado del mar, la esclavitud terminó y comienza la libertad. Y este es el modelo establecido por la Biblia para que comprendamos de nuestra situación en Cristo. Antes eras esclavo, ahora, después del mar y de la experiencia de cruzarlo, estás en Cristo. No eres más esclavo, eres libre en Cristo. Pero la otra experiencia que va junto con esta es, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, no hay verdadera libertad en un estado de necesidad profunda. La mayor necesidad del ser humano es el agua. Por supuesto, lo más inmediato es el respirar, que es recibir aire. Recuerden que en griego aire o viento y espíritu es la misma palabra. Pero luego, la necesidad que tú puedes percibir, darte cuenta y expresar diciendo tengo sed, es la del agua. Dice, la roca era Cristo. De Cristo bebieron ellos sin saberlo. Pero Cristo es el que proveyó agua y el que provee agua para nosotros todavía ahora. De nuevo, entendamos, nuestros padres experimentaron liberación, provisión y libertad. Y entonces diríamos, el asunto está completo y nos gustaría que después de esto, en el versículo 4, nosotros concluyamos con esa frase de los cuentos infantiles diciendo, y vivieron felices. ¿No les gustaría? Pero no dice así. Justo después hay un pero. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. De la mayoría de ellos no se agradó Dios. Y por no tener agrado Dios en ellos, dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quedaron en el desierto. La realidad es que nunca llegaron a destino. Donde tenían que llegar es a la tierra de Canaán y conquistarla. A decir verdad, llegaron a las puertas. Llegaron a ese punto en que solamente les quedaba obedecer porque Dios les dijo, bueno, ahora tómenla, conquístenla, yo estoy con ustedes, les aseguro la victoria. Se acobardaron y retrocedieron y fracasaron y quedaron postrados en el desierto. Ahora debemos preguntar por qué. La respuesta corta es que se acobardaron. ¿Qué es lo que dije antes? Sí, pero hay algo más profundo, hay algo más básico. Leamos con atención y encontremos el porqué del fracaso de los israelitas en primera instancia, pero de nosotros en potencia. Dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seamos idólatras, como algunos de ellos, según está escrito.
Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. En el versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. En el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. La idea está reiterada. Dice el texto que la experiencia de los israelitas fue un ejemplo para nosotros. Ahora, no un ejemplo a seguir. No tendríamos que hacer lo de los israelitas. Por el contrario, es la tentación de la que nos tenemos que apartar, separar, librar. ¿Cómo es la cadena del asunto? ¿Por qué en el versículo 14 la conclusión es: por tanto, amados míos, huid de la idolatría? Porque lo que le da un hilo conductor a esta línea de declive, de decadencia espiritual, es la idolatría. La idolatría es un pecado prohibido por el Señor de comienzo. En los 10 mandamientos, el primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses ajenos delante de mí es idolatría. El segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento, en contra de la idolatría. La idolatría muy claramente está en el principio de la ley de Dios. Caer en idolatría es desobediencia a algo que el Señor considera sumamente importante. Sí, si fuera eso en una forma aislada y particular, entonces el hombre podría pensar: es posible cometer idolatría, o mejor abstenerse de eso, el sí o el no, y listo. En la vida real no es así. La idolatría viene totalmente relacionada con la vida práctica, con todo lo que tiene que ver con nuestros actos, nuestras obligaciones y actividades en general. Es decir, todo lo demás que está mencionado aquí. Como por ejemplo, dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. El jugar está relacionado en Éxodo con la fornicación, tanto que en algunos idiomas
A la fornicación, como eufemismo, se dice jugar. Pero en el versículo 8 ya se menciona la fornicación en forma directa. Dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Versículo 9, ni tentemos al Señor. Pero ¿qué tiene que ver la fornicación o el comer o el beber, por supuesto en exceso, con la idolatría? Tiene que ver todo. Porque el comer y el beber, cuando ocupan el lugar central en la vida y desequilibran las actividades humanas, tienen un costo. No es el hecho en sí mismo, sino la posibilidad de tener las otras relaciones humanas a través del comer y el beber. Los grandes negocios se hacen mientras se come y se bebe. Ahora en nuestros días y antiguamente también. Pero esas relaciones más íntimas que terminan en la fornicación, muchas veces comienzan en la comida o en la bebida. Veamos un caso muy específico para que nos demos cuenta de cómo sucede esto. En la cultura boliviana, especialmente en los sectores de clase media, media baja, baja, entre campesinos, se practica el presterío. El presterío es una fiesta que tiene en su inicio mucho de religioso. Es decir, comienza como algo netamente religioso. Hay una procesión, hay una familia que son los prestes justamente, que se encargan de los gastos. Hay lugar para un sacerdote o para la organización religiosa católico romana. ¿Y podría eso terminar y cada cual irse a su casa? No, no es así. Todo está ya preparado para que, terminada la procesión y la misa, la gente se vaya a bailar. Hay una orquesta o una banda contratada y entonces la gente va a bailar y alegrarse, y luego hay comida y bebida, generalmente en exceso, y luego hay fornicación. Si los que quieren fornicar buscan un lugar propicio para el asunto, ese es un presterío. Así pasa. Por supuesto, también hay momentos, episodios de celos, de violencia y todo eso, pero nada desanima a los que están con ánimos de agasajar su carne después de supuestamente haberse deleitado en espíritu con el acto religioso. Todo va unido, pero en un vínculo negativo y pernicioso. Eso es lo que pasó también en el Éxodo. Mientras Moisés estaba recibiendo la ley de Dios, en el capítulo 20, el pueblo, después de pasado el susto al escuchar la bocina que anunciaba la voz de Dios, se sentó y festejó y se complicó.
Y al bajar Moisés del Sinaí encontró que el pueblo se había desbocado. Rompió las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios. Y ustedes conocen la historia. Eso es lo que pasó. Y eso es lo que pasa cada vez que no hay sinceridad en la búsqueda, en la adoración a Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo a los corintios aquí es: consideren que a nosotros nos puede ir igual. Podríamos tener la misma experiencia que el pueblo de Israel en el desierto, pero las consecuencias serían las mismas. El pueblo de Israel en gran número, toda esa generación, quedó postrada en el desierto. ¿Qué sucedería con nosotros? Debemos alejarnos de la idolatría. Pero antes necesitamos entender cómo es que la idolatría se convierte en ese causante de pecado, y no solamente un pecado en sí mismo. Es justamente porque todos nosotros somos frágiles ante la tentación a la idolatría, debido a no nuestro deseo de cometer idolatría, sino nuestro deseo de satisfacer otros aspectos de la vida, entre ellos la fornicación. Justamente eso es lo que pasó con el pueblo de Israel en su contacto con los moabitas. Los moabitas habían visto cómo Israel venció a otros pueblos y temían entrar en una guerra abierta porque sabían de la superioridad de los israelitas por tener a Dios consigo. Por eso quisieron atacarles a través de medios espirituales, para lo que pidieron a un profeta que los maldiga, lo cual él no pudo hacer. Más bien les dio un consejo. Les dijo: invítenlos, involúcrenlos en sus presteríos. No les llamaban presteríos esa vez, pero en sus bacanales, en sus fiestas religiosas que involucraban actos de fornicación. En el Oriente Medio y en varios otros lugares, la religión está totalmente unida al concepto de fornicación, a la actividad de la fornicación. Así que los moabitas hicieron eso. Invitaron a los israelitas a participar de sus fiestas, y las mujeres moabitas sedujeron a los varones israelitas para fornicar. Eso encendió la ira de Dios. En algunos casos, el asunto es más complicado. Para poder fornicar, el varón necesita cumplir los deseos de las mujeres que tienen requerimientos de carácter económico. Esto significa que los hombres tienen la obligación de cubrir esos deseos, y para eso necesitan dinero extraordinario. Cuando la gente se pregunta por qué ocurre toda esta corrupción administrativa en los gobiernos, en diferentes situaciones, ¿por qué los gobernantes que ya gozan de una buena situación económica, tienen ingresos gruesos,
¿Por qué se involucran en actos de corrupción que después causan su caída, cuando podrían fácilmente conformarse con lo que reciben, que ya es muy bueno? Porque adquieren obligaciones adicionales basados en su codicia para tener más y para poder fornicar. Lo estoy diciendo en una forma fea, pero real. Las personas que quieren tener acceso a los placeres de este mundo necesitan los recursos adicionales para cumplir o para cubrir las obligaciones que surgen con eso. No se puede sin tener un vínculo con la corrupción. Y la corrupción normalmente está enlazada con la idolatría, porque en última instancia, el otro Dios es el dinero. Eso es lo que dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. No podéis servir a dos amos. Y aclara, a Dios y a Mamón, es decir, el Dios de las riquezas, del dinero. Cada vez que Mamón se te acerca, lo hace no en forma de su representación gráfica, en un mural, en un cuadro, porque eso no te atraería. Lo hace a través de una mujer, o de acceso a las riquezas y a las ventajas que trae el poder. La tentación entonces siempre va a buscar un resquicio en tu corazón. Es la idolatría del dinero, que está expresada en otras porciones de la Escritura. Por ejemplo, en Efesios o en Colosenses dice que la avaricia es idolatría. Nos manda, amados míos, huid de la idolatría. Se puede adorar a Dios, se debe adorar a Dios, pero algunos prefieren adorar a los que no son dioses. Son demonios, pero eso vamos a verlo en el siguiente sermón, que trata específicamente de eso, porque de eso habla el apóstol. También se puede adorar aquel objeto físico o persona que se enseñorea en tu corazón, ocupando el lugar de Dios. O se puede adorar al objeto que tú has empezado a considerar tu Dios. A veces es tu hobby, a veces es la posesión de algún objeto a la que no podrías renunciar. Amados míos, huid de la idolatría. Ahora, hermanos, muchas veces nosotros tomamos la palabra de Dios en un sentido muy restringido, pero lo que tenemos que hacer inicialmente es ponerle atención a los mandatos claros que nos da. Dice en el versículo 6, estas cosas le sucedieron a ellos para que nos sirvan de ejemplo y no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos fueron. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron
y perecieron por las serpientes. Finalmente, ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cuando alguien te dice cuidado, necesitas saber de qué. Tal vez es algo que te está cayendo. Tal vez es un carro que está por atropellarte. Pero si no te dice qué, tal vez no puedas reaccionar. Aquí está todo muy claro. Nos está diciendo, tengan cuidado de todo esto, porque somos responsables de tener una vida cristiana agradable al Señor. Por eso está escrito. Les invito a acompañarme en oración. Vamos a pedirle al Señor que nos guarde, pero Él va a guardar a los que le creen. Oremos. Señor nuestro, tú eres Dios y el único que merece adoración, respeto y obediencia. Señor, en esta hora nos damos cuenta que somos frágiles y que igual que los israelitas en el desierto podríamos quedar postrados, tendidos, vencidos, si tú no nos sostienes y guardas. Señor, nosotros tomamos la palabra dicha a Abraham cuando tú le hablaste y le dijiste, yo soy tu escudo. Sé tú nuestro escudo, oh Dios. Persiste en guardarnos y librarnos de la idolatría, de la codicia, de la fornicación, de la murmuración, de cada pecado que tú estás mencionando aquí. En el nombre de Jesús. Amén.